جنات للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نورها. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas, vuestro espacio dedicado al fiqh, a la jurisprudencia islámica. Este espacio, este programa, Consultas Islámicas, que alhamdulillah se alimenta gracias a las dudas y las preguntas que muchos de nuestros telespectadores, no solo en España, sino en muchos puntos del mundo, especialmente en América Latina, nos hacen llegar a través de las siguientes vías que voy a detallar, inshallah. No obstante, antes de pasar a, detallar las vías telefónicas y a través del email, etc., voy a dar la bienvenida, como siempre, a nuestros expertos en esta materia, en fiqh. A mi derecha tengo a Mohammed Said Aliles. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu. Y a mi izquierda tengo a Tawfiq al-Shaddad al-Harraq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Bien, barakallahu. Alhamdulillah. Entonces, las vías que mencionaba al principio son las siguientes. Por supuesto, en primer lugar, tienen el teléfono que es el siguiente, que es el 911 73 02 51. 911 73 02 51, y por supuesto, si nos llaman desde fuera de España, ponen el prefijo 0034, que es el prefijo de España. Y también tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y tienen la página de Facebook y de Twitter del canal, y por supuesto la página de Facebook, la oficial, eso sí, de Consultas Islámicas, que es www.facebook.com/consultas islámicas. Bien, empezamos inshallah con algunas consultas que nos han llegado a través del servicio de mensajería y el servicio y el correo electrónico, inshallah. Voy a empezar, por ejemplo, con una consulta de una hermana que se llama Sara. Sara nos dice: Salam alaikum, hermanos, enhorabuena por el programa, barakallahu fikum. En YouTube y en Facebook vi un hadith. Nos dice que ha visto un vídeo de un hadith en Facebook en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, nos dice, habló con el maldito Shaitán, con Satanás en persona, habla el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y luego unas compañeras suyas, unas compañeras de esta hermana, musulmanas, me enviaron una foto donde dice que ese hadith es falso, es, digamos, maudú, ¿no? Y me quedé confusa. ¿Me pueden ayudar, por favor, y decirme si es falso o no? Assalamu alaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, agradezco la pregunta de esta hermana, pues adorar a Allah subhanahu wa ta'ala forma parte de esta adoración. También, pues, obedecer a los mandamientos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obedecer al profeta es en el mismo tiempo también obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuta'ir rasula faqad ata'a Allah. Para obedecer a nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam debemos tener la certeza, no solamente la seguridad, la certeza que estos dichos, pues de verdad, se atribuyen de una manera auténtica, según las reglas que han puesto nuestros sabios del hadith, los especialistas eruditos en tema del hadith. Y todas las bases que han puesto, alhamdulillah, es modo de orgullo para nosotros. Esta ciencia, según los expertos, es única, solamente la ha inventado la civilización islámica con el esfuerzo de nuestros sabios, alhamdulillah. Este hadith, ya por su contenido, por su matn, contenido, tenemos dos cosas muy importantes que los hermanos y las deben saber: el sanad o el matn, la narración, la cadena de los narradores, y el matn. Solamente por el matn, alguien que es familiarizado con el hadith y la sunnah, ya la verdad habla por sí mismo. Este hadith no es maudú, es mucho más, es peor, es la aslala, es que no tiene fundamento, es mentira totalmente. Leyendo el hadith, la verdad, cosas que contra la naturaleza de Allah subhanahu wa ta'ala. Omar pide al profeta oye, mensajero de Allah, dame permiso para matar al shaitán. ¿Sabes? Este hadith circula por internet, por internet, en YouTube, por Facebook, incluso hay un vídeo hecho.
en castellano incluso, o sea, traducido. Está traducido al castellano, locutado. Exactamente. Y la gente con buena fe lo están enviando, pero escuchando el hadith, contemplando, meditando sus palabras, hay cosas totalmente contradictorias con los mandamientos de Allah. O sea, solo el matn, lo que es el contenido del hadith, exactamente, ya con eso identificas que es... Identifica cosas que contra la sunna de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay los genios, hay los humanos, hay la relación entre ellos. Y cosas incluso contra los mandamientos divinos de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabemos que Iblis ha sido decretado como kafir hasta el día del juicio final. Pero ahí hay cosas que el profeta le va a pedir tauba a Iblis. Esto contradice el decreto divino de Allah subhanahu wa ta'ala sobre el mismísimo Iblis, maldito sea la'anahullah. Por esto pedimos, según el consejo y la fatwa de nuestros sabios, es emitida y archiconocida. Este hadith es prohibido escribirlo, enviarlo, mandarlo, transmitirlo y mucho menos pues creerlo. Sí, entonces confirmamos a la hermana que es un hadith totalmente falso, irreusado, no tiene fundamento, mentira, y no se atreve porque tenemos el hadith auténtico por el mensajero sallallahu. Quien miente sobre mí de una manera intencionada u a sabiendas, pues tendrá su morada en el infierno. Subhanallah. Hermano Mohammed Said, ¿qué podemos decir acerca de este fenómeno? Porque es un fenómeno de muchísimos hadices, muchísimos dichos, muchísimos mensajes que circulan, esos mensajes típicos de que si no compartes este mensaje con 10 personas te va a pasar tal y tal, y si lo compartes vas a recibir tal recompensa. ¿Qué decir de toda esta, digamos, falta de sensatez que vemos en las redes sociales y en Internet, etcétera? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Los hermanos tienen que tener en cuenta aquí dos aspectos, ¿no? Los que emiten ese tipo de contenido, los que difunden ese tipo de contenido, y los que también los reciben. Como musulmanes, a la hora de emitir cualquier contenido, difundir cualquier contenido, mandar cualquier contenido, debemos de estar seguros de qué es lo que estamos tratando y manejando. Tiene que ser una información beneficiosa siempre, hablando del contexto religioso y no religioso. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانُوا عَنْهُ مسؤولا. Y no persigas aquello que no te beneficia y de lo cual no tienes conocimiento, porque ciertamente del oído, del intelecto, de la vista rendiremos cuenta y seremos preguntados. Cualquier información que emitimos, cualquier vídeo que publicamos, cualquier texto que publicamos, seremos preguntados ante Allah subhanahu wa ta'ala por ello. Y a la hora de recibir esa información la tenemos que constatar. Cuando se trata de cuestiones de la religión, vemos vídeos que se mofan de la religión. Una alfombra que está reza, en un estado de postración, una persona que ha abandonado una alfombra y esa alfombra en señal de tristeza se puso a posternarse delante de Dios, un no sé qué y un no sé cuántos. Pseudo milagros. Efectivamente. Quien lo hace para reírse y burlarse de los preceptos religiosos está cometiendo un acto del kufr. Sí. Porque el istihza' bid-din, el mofarse y el burlarse de la religión, de los conceptos religiosos, del salah, del recuerdo, de las cosas constatadas y preceptos establecidos en la religión, intencionadamente, es una persona que incurre en la credulidad. Y aquella persona que emite ese tipo de información, fotos de la tumba del profeta, nadie ha accedido a la tumba del profeta, y la tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es tal cual fue en el momento de su entierro. Ni tiene compartimentos, ni tiene, digamos, unas rejas o unas verjas doradas ni verdes, ni tiene un mantón verde. Algunos que hablan del turbante del profeta, otros que hablan de la espada del profeta, otros hablan... Sí, hay rastros proféticos, pero contabilizados y están en los museos inalcanzables para el público. Y gente que va y difunde eso con el miedo de por no hacerlo me va a alcanzar alguna desgracia o alguna maldición. Entonces, aquellas personas que incurren en esto con la intención de burlarse de la gente son responsables ante Allah. Y aquellas personas que también dan pie a ese tipo de burradas, a ese tipo de falsedades, sin verificarlos y sin tener cuidado a la hora de emitirlos y así contribuir en esa falsedad, pues también son responsables. En lo que concierne a los hadices, en lo que concierne a las fatwas, en lo que concierne las opiniones jurídicas, eso también es otra
responsabilidad más y más peligrosa todavía y más seria todavía, porque estamos emitiendo juicios, estamos firmando en nombre del profeta, estamos firmando en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala al decir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o dice Allah subhanahu wa ta'ala a la hora de interpretar. Man qala fil Qur'ani bighayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquella persona que interpreta el Sagrado Corán sin conocimiento, pues que busque su lugar en el infierno. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Aquella persona que miente intencionadamente en mi nombre, en nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que también que se busque su lugar en el infierno. Entonces es una responsabilidad de los hermanos a la hora de tratar con las cuestiones jurídicas y las cuestiones religiosas, muchas veces lo hacen con toda la buena intención del mundo, pero aquí no vale solamente la intención, sino también tenemos que aplicar esos criterios de verificación, esos criterios de certeza, esos criterios, esos mecanismos que han establecido nuestros sabios, porque esto es din y tenemos que saber de quién cogemos ese din y de quién aprendemos ese din. Sí, de fuentes fiables, de fuentes, digamos, fidedignas, que son el Corán y la sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam. Efectivamente, Barakallahu fikum, una pregunta que nos llega desde Cataluña, nos dice un hermano Fikri que se llama, dice: yo vivo en Girona, capital, hay 2 mezquitas aquí y cada una tiene su propio horario diferente, el horario de rezo, bien entendido. Y nos dice, ya no entiende nada, nos dice. Rezan Isha a las 11 de la noche y en la otra mezquita rezan a las 11:30 de la noche y apenas hay 10 minutos caminando entre ambas mezquitas. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia en los horarios de rezo y cuál tiene la razón en este aspecto? Pues la verdad, yo conozco a las 2 mezquitas y tiene razón, hermano, son 10 minutos que la verdad es lamentable. Hemos dejado muy claro en otros capítulos anteriores, los horarios de salat son establecidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Es algo tan grave que estamos jugando con algo que la verdad forma parte de la Sharia misma. Yo creo que esto, sobre todo los responsables, de aquí lanzo un mensaje, pues debemos respetar estos preceptos coránicos y también proféticos, y son una esencia del mismo Islam, que es uno de los 5 pilares, as-salat, y los horarios de salat están establecidos. Allah ha enviado al mismísimo Arcángel Gabriel para indicar estos horarios. Y de ahí que los hermanos, por una razón u otra, y en mi humilde opinión, España no entra en el debate. Este debate si fuera un país más del norte... ¿Qué debate? ¿A qué se debe el debate quizás durante el mes de julio, la hora del Isha se alarga hasta las 11:30. Sí. Aquí en Madrid está tocando hasta las 12 de medianoche. Y yo, con el poco tiempo que llevo viviendo aquí, no he escuchado este debate. En Cataluña tenemos este debate, la verdad. A veces llego hasta cosas un debate polémico. Pues ellos, para un poco, de una manera u otra, hay gente que, la verdad, justificada esta polémica, porque tienen un garaje, lamentable las mezquitas indignas, tener una mezquita en un garaje, y molestan a los vecinos a una hora muy tarde, otros por una razón u otra. Entonces, ¿qué hacen los responsables de estos, digamos, oratorios? Porque mezquitas no conozco ninguno en Cataluña, con todos los respetos. Y es paradójico que para la comunidad tan grande que hay en Cataluña no haya una mezquita bien dicha, ¿no? Es propiamente dicha. Somos casi un medio millón de musulmanes 500.000, y en números somos importantes, pero la realidad pues un poco paradójico. Ellos cambian el horario de salat según estos relojes ya conocidos. Todo el año, pues, la comunidad conoce el horario de la Liga del Mundo Islámico. Sí, es y durante este mes, sin consultar de una manera un poco previa con la comunidad o con, digamos, los fieles de la mezquita, cambian directamente al horario de al Qura, al horario de Mecca al-Mukarrama. Y Mecca al-Mukarrama es especial. Durante todo el año, la diferencia entre el Maghrib y el Isha es 1 hora y media. Aquí el contexto español no es lo mismo. Hasta en Arabia Saudita, en ciertas zonas, incluso difieren con el horario de la Meca, es 1 hora y media entre el Maghrib y el Isha. Pero aquí el horario del Isha, sabemos, llega hasta 1 hora un poco tarde. Tenemos, alhamdulillah, la fatwa del Consejo Europeo de Investigaciones y Fatwas. Por una razón, digamos, lógica, si la hora del Isha es un poco tarde, acudimos al hadith de Abdullah ibn Abbas, auténtico, juntar entre el Maghrib y el Isha, rezar el Isha y la hora del Maghrib, y así ganamos doblemente.
Pero de esta manera, sin consultar con la comunidad que hemos hecho el cambio, de ahí, pues siempre el Isha es a las 11 y a 10 minutos, esto deja un poco, yo creo, entre todos los respetos, un poco ridículo a la comunidad islámica. Sí, entonces lo que tienen que hacer es seguir a rajatabla los horarios indicados que vienen, ¿no? De esta es la manera, digamos, un poco jurídica. Pero si hay una razón que le impide o quizás le molesta ciertas consecuencias, pueden acudir al Jama', a juntar el Maghrib o el Isha durante este mes de julio, porque hay una razón jurídica y lógica. Teniendo el hadith Abdullah ibn Abbas, que nuestro mensajero Muhammad, la paz sea con él, ha juntado sin ninguna razón, porque era un regalo para su umma. Hermano Mohammed Said, de acuerdo con esto, ¿en qué casos se puede hacer Jama' o está abierto eso del Jama', de juntar los restos? El Jama' se puede recurrir a ello en varias situaciones. Primero en el viaje, según la opinión del Jumhur, y aquí difiere la escuela Hanafi porque solamente considera el Jama' válido en los casos del Hajj en Muzdalifa y en Arafah. Y también podemos recurrir al Jama' en el caso de condiciones climatológicas, ¿no? Cuando hay una lluvia muy intensa, cuando no se puede, digamos, esperar el horario de rezo por la dificultad de salir a las mezquitas y que el acudir a la mezquita representa una carga a los orantes, un peligro a los orantes, pues se juntan esos rezos. Y en el caso de al-marad, en caso de las enfermedades, que aquellas personas que las padecen pues tienen la dificultad de mantenerse en purificación, cuando tenemos incontinencia urinaria como es el salas, cuando es el caso de la metrorragia que es la istihada, aquellas mujeres que tienen, digamos, ese sangrado continuo, entonces solamente pueden hacer el wudú una vez y luego juntar los rezos que se pueden juntar, que es el Dhuhr y el Asr y el Maghrib y el Isha. Y en el caso del viaje, o cuando hay una dificultad, cuando hay una haja, una necesidad de una complicación, y ahí viene el hadith de Abdullah ibn Abbas, que bien ha mencionado el hermano Tawfiq, y viene narrado en Sahih Muslim, جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر, sin que sea, el profeta Muhammad juntó entre esos dos rezos, el Dhuhr y el Asr y el Maghrib y el Isha, sin que haya un motivo ya mencionado en otros contextos, que es la lluvia y es el viaje. Cuando le preguntaron por el motivo, Abdullah ibn Abbas interpretó que es arada an la yuharrija ummata. El profeta Muhammad no quiso, digamos, dificultarle las cosas a su umma. Cuando hay esa dificultad de los horarios, etcétera, sí se puede recurrir, pero lo hemos mencionado varias veces. Cuando en una ciudad hay dos mezquitas y el adoptar un horario diferente va a llevar a la división, a la discrepancia y a que otros orantes que son de la gente no normal, que no tienen ese conocimiento jurídico, van a estar totalmente confundidos entre dos mezquitas que de distancia solamente hay 10 minutos, ¿no? Y luego cada una reza en un horario determinado y leen en el Sagrado Corán Inna as-salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Ciertamente los horarios de los rezos son establecidos y son fijos, entonces confunden a la gente, desvían a la gente y generan unas trifulgas y unas disputas y unas divisiones que realmente los hermanos deben de reflexionar y mucho. ¿Y qué sentido tiene respetar un horario durante todo el año y cuando llegue un mes, porque se alarga media hora más, vamos a tocar y a trastocar ese horario? Y aparte, sin contar con la opinión de los profesionales en este sentido. Los astrónomos y las personas cualificadas. En los países islámicos los horarios no se preestablecen por intuición y por antojo, sino hay organismos oficiales que determinan los horarios de rezo, porque a través del Adán del Maghreb rompemos nuestro ayuno y a través de la entrada del Fajr empezamos nuestra abstinencia. Si cada uno pone su horario, entonces no habría límites y no habría condiciones. Los hermanos responsables de esas mezquitas que tengan en cuenta las repercusiones de esas decisiones y antes de recurrir a ese cambio deben de consultarlo, deben de tener una fatwa por organismos oficiales. Lo que ha dicho el hermano Tawfiq es totalmente cierto. España no entra en este debate porque no estamos en la misma línea de Qura, no estamos en la misma línea de Mecca, ni estamos en la misma línea, digamos, horizontal, altitud a nivel de los cálculos. Y España tiene esa diferencia cuando se alarga el horario de verano entre el Maghrib y el Isha, el tiempo entre Maghrib el Shafaq al-Ahmar y entre el Maghrib, cuando esa rojez del cielo desaparece y entramos en la oscuridad de la noche, y el ocaso
se alarga en verano y en vez de 1 hora y media se alarga hasta prácticamente 2 horas o 1 hora 50. Y es el horario que se ha adoptado toda la vida aquí en España. En otras ciudades como Madrid, por ejemplo, que es la capital, nosotros tenemos más tiempo entre el Magrib y la Isha y nunca hemos recurrido... Ni siquiera se ha planteado. Ni siquiera se ha planteado, salvo en algunos casos muy excepcionales. Entonces, que los hermanos vuelvan a sus horarios y que no confundan a la gente. Barakallahu Fik, recuerda a los queridos telespectadores el número de teléfono a través del cual nos pueden llamar, es el 911 73 02 51, y también tienen el servicio de mensajería si quieren ponerse en contacto a través de un mensaje SMS, nos pueden enviar su mensaje con su duda, su pregunta al 25588 poniendo CTV en mayúscula, seguido de espacio y su mensaje. Vamos a pasar a otras preguntas, inshallah, que nos han llegado. Una hermana nos dice lo siguiente, nos dice: Salam alaikum wa rahmatullah, hermanos, mi consulta es... nos dice: me dirijo a vosotros, hermanos, con una pregunta sobre el ghusl. El ghusl, que es el baño ritual que llevamos para la ablución mayor, se puede decir. ¿Es permitido dentro de los ritos del ghusl usar jabón? Nos dice. Espero vuestra respuesta, inshallah. Jazakumullah khair. El ghusl es uno de los preceptos islámicos de la tahara. No hay ningún inconveniente que los hermanos y las hermanas utilicen el jabón o cualquier cosa para la limpieza. Me imagino que la hermana se ha hecho confundir con el tema del agua utilizada, pero esto no es el caso. En este caso, alhamdulillah, la hermana puede acudir al jabón o cualquier otro para hacer su ghusl mayor o su baño ritual, inshallah. Barakallahu Fik. Y nos dice también una hermana, nos dice: salam, hermanos, mi pregunta es la siguiente. Yo vivo en Turquía, un país musulmán, nos pone musulmán entre comillas, no obstante nosotros decimos sin comillas que es un país musulmán, alhamdulillah, pero Ramadán lo gestionan por calendario y no por avistamiento de la luna. ¿Puedo empezar el Ramadán con ellos o lo debo hacer con Arabia Saudí? Nos dice: Jazakumullah khair, y que tengáis un Ramadán lleno de baraka, bendición, inshallah. Es un debate que se reabre cada Ramadán, ¿no? Sí. El avistamiento de la luna, sí, y el cálculo, ¿no? astronómico, el ru'ya o el hisab al-falaki. ¿Y qué es lo que debemos de seguir? ¿Seguimos un país musulmán única y exclusivamente, que tradicionalmente la gente piensa que es Arabia Saudí, o cada país puede aplicar su cálculo o sus criterios, ¿no? Y hemos dicho, y es constatado en el fiqh, y es aprobado por todos los organismos actuales de fatwa, y desde la época del profeta Muhammad, insisto, nunca hubo una fecha en la cual todos los musulmanes de todos los lugares han ayunado el mismo día y han celebrado el Eid en el mismo día, digamos, por orden y por norma. Se dio el caso en la Medina, en la capital del Islam, en la presencia del profeta Muhammad, pero cuando se expandió el Islam y cuando ya se fundaron otros estados islámicos, cada país se regía sobre todo con la dificultad de la comunicación en aquel entonces. Incluso luego, más tarde, cuando esos obstáculos de la comunicación han desaparecido, tampoco tenemos, digamos, una época donde todos los musulmanes han ayunado el mismo día ni han celebrado el mismo día. Si ha pasado es por pura coincidencia. Incluso el país referencia para los hermanos, que es Arabia Saudí, cuando otros países ven la luna, avistan la luna, antes que ellos, o por cálculos lo ven antes que ellos, tampoco le siguen. Hubo casos en que, por ejemplo, países como Bangladesh, como Libia, como Pakistán, como India, como Malasia, han avistado la luna antes que Arabia Saudí. Y Arabia Saudí no les ha seguido. Arabia Saudí seguía sus criterios de cálculo astronómico. Entonces, ese país al cual seguimos, tampoco él sigue la opinión. Y el Consejo de Fatwa, al-Lajna al-Daima, el Comité Permanente de Fatwa de Arabia Saudí, que es el organismo máximo de Fatwa, ha establecido que es permitido y es válido jurídicamente y es aconsejable recurrir a la diferencia del matale, a la diferencia de la consideración de la luna, su avistamiento y su cálculo, según cada país, y unificar los criterios en ese mismo país. La hermana, si vive en Turquía y está ahí durante el mes de Ramadán, debe de ayunar cuando ayunan
ayuna a su país de residencia, Turquía, y debe de celebrar el Eid con ellos. Los hermanos que están en Marruecos, lo mismo. Los hermanos que están en España, lo mismo. Los hermanos que están en Libia. Cada país que siga la normativa y los criterios que ha seguido siempre, y al menos si no podemos unificar, ojalá lleguemos a ese nivel, inshallah, algún día, que toda la umma celebre el Eid de Ramadán el mismo día. Pero mientras tanto no se pueda, que cada uno en su país unifique los criterios. Barakallahu fik. Hermano Tawfiq, ¿algo que añadir? Vamos a dar paso a una llamada desde Ceuta. Nos llama la hermana Rashida. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, Khay Muslim. Te felicito por el programa. Barakallahu fik, gracias. Y gracias por vosotros, que ojalá que el Islam Muslim está aconsejando mucho a la gente. Alhamdulillah. Es que me pregunta que llevando mucho tiempo rezando y la ha cortado, vuelve a rezar, vuelve a cortar, vuelve a rezar, vuelve a cortar. Y un día que yo lo digo, bueno, el Ramadán pasado, lo digo, bueno, este tiempo que no lo voy a cortar más los rezos. Y empezando rezando y una noche yo soñando, rezando el salón, y viene por el salón, tengo una más Corán, entonces tengo un sitio sagrado. Entonces por la noche viene como uno, no sé, una persona, pero no sé, y me la quitó ese algemar, ese hijab que tenía puesto. O sea, esto lo vio usted en el sueño, que alguien... En el sueño, sí. Entonces ya, de ese día no he vuelto a rezar. Y hago Ramadán. Y hace el ayuno, por ejemplo, a veces cuando hay fiesta, Ihram, Mi'raj, Shawwal, total. Y hago toda la posibilidad para ser de Allah. ¿Entiendes? Sí. Lo único problema que tengo es de rezar. Y quiero saber si puedo hacer Ramadán, porque hay mucha gente que dice que ya que una persona que no está rezando, no acepta la Dios. Y tampoco, la Ramadán tampoco como si fuera con perdón, como un perro estaba atado. Es decir, su pregunta es si usted no reza, si su Ramadán es válido o no, si hace el ayuno en el Ramadán. Exactamente. Vale, muy bien. ¿Tiene alguna otra duda, hermana? Sí, y otra duda también, que tengo un gato que la ha traído mi hijo de la calle, recién nacido, y la crió yo con el biberón. Entonces ha crecido conmigo, llevando con nosotros, por ejemplo, casi va a cumplir 4 años, con todo su veterinario, su vacuna, su antiparásito, total. Todo el tratamiento que yo lo trato y lo come lo que gusta, lo que no le gusta. Resulta ahora que está creciendo y se va a cualquier sitio y se mea. ¿Entiende? Y yo, que la escucho la otra vez, usted dice que puede castrar un gato que está asociando, por ejemplo, el sitio, ¿no? Sí. Castrarlo. No, decíamos que no se puede. No se puede castrarlo. Sí. Entonces, ya tengo atado y da mucha pena, de verdad. Quiere jugar conmigo. Y la otra vez tengo, cuando salga, cerrado las puertas y todo lo dejo en el pasillo. Y la otra vez no encuentra donde está mío, la mío encima del zapato del niño, el suelo. Y tengo su harina, tengo su sitio donde se mea, tengo todo lo preparado. Y otra pregunta también. Mi madre estaba enferma del cáncer. ¿Entiendes? Y claro que me ha dicho que tiene que dar la transfusión de sangre. Y sin su permiso, yo la he utilizado la médica para hacerlo. Y después mi madre duró un poco y se ha muerto. Quiero saber si yo he hecho mal o he hecho bien. Muchísimas gracias. Barakallahu. Entonces, que Allah subhanahu wa ta'ala tenga en su misericordia, Allah rahma. Inshallah, enseguida le respondemos. Barakallahu fik, hermana. Gracias, felices fiestas. Igualmente. Con broca. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Entonces, 3 preguntas. De aquí pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala tenga a su madre. Se ve que esto es reciente, que Allah subhanahu wa ta'ala tenga en su misericordia. La primera pregunta acerca de Ramadán. Dice que ella reza y lo interrumpe, no sigue con el rezo. Y su pregunta es si su ayuno en el Ramadán, nosotros por supuesto le aconsejamos que rece de todas formas, pero ¿qué le podemos decir, hermano Tawfiq? Primero pedimos a Allah subhanahu que tenga en su misericordia a su madre recién fallecida.
pero también la misericordia es para los vivos. También. Tenemos una leyenda, pues solamente se pide la misericordia para los muertos, pero necesitamos nosotros también de esa misericordia divina de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y qué es mejor para recibir esta misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala? Pues también obedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Para merecer esta misericordia, esta gracia, estas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, debemos estar pues a la orden, cumpliendo con sus órdenes. Yo pregunto a la hermana, ¿por qué va a ayunar? Seguro que me va a contestar, hombre, voy a ayunar porque es orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Pues lo mismo le digo a la querida hermana, si Allah nos ha ordenado, hay que ayunar, lo mismo subhanahu wa ta'ala, glorificación, nos ha ordenado rezar. Incluso de una manera un poco siguiendo la orden lógica, el salat es el segundo orden en los 5 pilares, digamos, del Islam. Después de shahada viene la oración, es salat. Y también viene con la misma orden el ayuno del sagrado mes de Ramadán. Si la hermana ha contemplado la obligación del ayuno y lo va a ayunar, inshallah, pues lo mismo debe seguir con esta lógica, con esta manera de pensar, entender y practicar el Islam, para que pues pide refugio de Allah subhanahu del maldito Satanás y también pide ayuda divina de Allah subhanahu wa ta'ala para que ayune y también pues que esta, digamos, leyenda que tiene en la cabeza, rezar y cortar, pues que se anime de una vez por todas. ¿Y qué es lo mejor? Especialmente con ese sueño que nos ha contado, ¿no? Ese sueño realmente... Hay que tenerlo en cuenta, son cosas, nuestros sabios nos dicen que los sueños a veces son como unas buenas noticias. No hay que darle mucha importancia, de aquí lanzamos un mensaje que hay una cultura últimamente, los sueños y las interpretaciones, y hay cadenas televisivas y estas cosas. Yo creo que tampoco no hay que... Los sueños, sí, alhamdulillah, pero en su, digamos, límite que ha marcado nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues que la hermana, alhamdulillah, que obedece a Allah subhanahu en el ayuno, de la misma manera, pues debe obedecer a Allah subhanahu en la salat, porque es el pilar de din. No obstante, en principio, una cosa no conlleva la otra. El ayuno está, digamos... Exactamente. A los hermanos que dan fatwas y un poquito, no, es que si no estás rezando no te vale, no te sirve ayunar. Hombre, cometer un error o 2 errores. Y ayunando seguramente con esta rahma, con este ambiente del ayuno, pues es muy fácil que uno recapacite y que también rece, inshallah. Hermano Mohamed Said, algo que añadir en este sentido. Las 2 otras preguntas, inshallah, las vamos a contestar enseguida, no obstante, después de una muy corta pausa, así que no se pierdan el resto del programa. Volvemos después de esta pequeña pausa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص بنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo después de esta pequeña pausa. Seguimos inshallah con las preguntas que nos han llegado. Teníamos algunas preguntas pendientes de la hermana Rashida de Ceuta, no obstante, antes de pasar a estas preguntas vamos a coger una llamada, vamos a atender una llamada del hermano Bilal de Barcelona y luego contestamos inshallah. Assalamu alaikum, hermano Bilal. Waalaikum salam. Adelante, hermano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Estoy viendo el programa de Córdoba TV. Sí. Y me gustaría, bueno, tengo una pequeña duda y me gustaría saber, o sea, vuestra opinión. Sí. Sobre que hay páginas por el Facebook que publican cosas sobre Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sí. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y, por ejemplo, publican chelabas o quba'at, nabi, sí. o zapatillas, cosas así, y te dicen, por ejemplo, عيد أنت على قبعة النبي وما تعملش. Es decir, el turbante del profeta sallam o su bastón, etcétera, las reliquias del profeta sallam. Sí. Esta pregunta está bastante relacionada con una pregunta que hemos tenido al inicio del programa. Entonces pues dale me gusta o comenta o sale a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Y quería saber que esas publicaciones son reales o falsas o cómo. Pues enseguida le contestamos. Barakallahu fik, hermano. Vale, muchísimas gracias. Bueno, antes de contestarle al hermano Bilal, vamos a dar la prioridad, inshallah. La hermana Rashida nos preguntó acerca de los gatos, que ella tiene en casa gatos, etcétera, y orinan en diferentes partes de la casa. ¿Qué le podemos decir?
Es permitido tener los gatos en casa y es, digamos, deber de aquella persona que se hace cargo de un animal, de una mascota en este caso, de darle el mejor trato, de cuidarle, de darle el mejor cuidado, de ser responsable, de no maltratarle, etc. Y el tener una mascota no nos otorga el derecho, digamos, de manipular su estado físico, de tener, digamos, autoridad de cambiar su fisiología, etc. Y eso es lo que hemos dejado claramente explicado en una pregunta de una hermana. El tema de la castración entra en ese aspecto, ¿no? Si la castración es por algún beneficio para el animal y no representa ningún perjuicio para el animal, y no es, digamos, una solución para tener una comodidad en casa y evitar, digamos, las implicaciones de tener una mascota, ¿no? Al tener una mascota hay que responsabilizarse y de tener en cuenta lo que implica de carga, de responsabilidad, de cuidado, etc. Si eso representa, digamos, un perjuicio para el mismo animal, no se puede practicar. Si le va a aportar algún beneficio, sí se le puede practicar. Entonces aquí la hermana debe de valorar, digamos, ambas cuestiones. Y la segunda pregunta acerca de la transfusión, ella nos preguntó que su madre sufría de una enfermedad, creo que es cáncer, y necesitaba una transfusión y ella no se la dio, creo, y su madre falleció, que si ella recibe, digamos, temp o ism por eso. Es que no me quedó claro ese Yo tampoco, aspecto. porque la hermana tenía, digamos, los sentimientos, ¿no? sí, las emociones a flor de Se piel. pondría en contacto con nosotros más tarde para explicarnos el caso. No sé si su madre no quería recibir una transfusión sanguínea, porque imagino que una hija nunca se va a negarse a darle una transfusión de sangre a su madre, pero no me ha quedado claro Yo creo que es la madre la pregunta, que no. Entonces no puedo contestarla. Barakallahu, y que inshallah que nos llame de nuevo o que nos llame la semana que viene, inshallah, y le contestamos a esa duda que tenía. Tenemos más preguntas que nos llegan, algunas bastante interesantes, voy a leer alguna. Nos dice una hermana, Lorian, nos dice: Salam alaikum, os doy la enhorabuena por el programa y porque nos ayudáis muchísimo con el din, etc. Me gustaría preguntar una pregunta sobre si las mujeres deben cortarse el pelo. Dice que su suegra le ha dicho que la mujer no puede cortarse el pelo, que debe tener el pelo largo, y le aportó un hadiz en árabe que ella no entiende árabe ni se lo tradujo su suegra. Nos dice: yo lo que tengo entendido es que las mujeres no tengan pelo muy corto y no se asemejen a los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la longitud del pelo de la mujer? ¿Que se puede cortar el pelo? ¿No puede? Antes yo quiero dejar muy claro que hablar de temas de fatwas, de halal, de haram, es algo gravísimo. Si no tenemos conocimiento de causa, no podemos pues, emitir decretos haram, se puede, no se puede, está permitido, no está permitido. Es que estamos firmando en el nombre de Allah o en el nombre de su mensajero Azam sin ninguna autoridad. De ahí el Imam Ibn al-Qayyim pues, tituló su libro famoso I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Pues en el caso, pues la hija tiene razón. No hay ningún inconveniente, ningún problema en cortarse el pelo. Salvo los sabios han puesto más o menos dos condiciones. Una, si está casada, pues con el permiso y consentimiento de su marido, si le gusta o no le va a gustar. Y dos, que no se asemeje a los chicos, a los hombres. ¿Y la longitud no tiene? No hay ningún texto jurídico que determine la longitud de eso, ya depende de los gustos. Me gustaría aquí matizar ese aspecto que siempre mencionamos, que la opinión del marido, ¿no? Porque eso es algo lógico, ¿no? Eso es tanto en el caso de los hombres para las mujeres y viceversa, ¿no? Es un aspecto de intimidad y esa intimidad se comparte entre ambos. Entonces, mi mujer en mí tiene derecho y yo cuando voy a alterar algo o modificar algo de mi cuerpo o teñirme el pelo o cortármelo de alguna manera, si no es de su gusto, es importante tener la opinión de mi mujer en ese caso, porque es un aspecto íntimo. Y en el caso de la mujer lo mismo. No es que el hombre tenga autoridad sobre el cuerpo de la mujer y hace con ello lo que él le dé la gana, sino es algo que entra dentro de la intimidad de la vida conyugal y es muy recomendable que sea consensuado y consentido entre las dos partes. Mientras se respeten esas condiciones que ha mencionado el hermano Tawfiq.
No hay ningún impedimento jurídico. Vamos a atender una llamada y seguimos con un par de preguntas de la misma hermana Lorien. La hermana Leila nos llama desde Madrid. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Adelante, hermana. Mire, yo soy musulmana conversa, ¿entiendes? Sí. Y yo muchas veces suelo dejar el salat del Maghrib y el Isha. Muchas veces, no siempre, pero sí lo suelo hacer. Total, que hace unas semanas así me acosté sin rezar el Isha y el Maghrib. Y en mi sueño tuve que hacía salat, me levanté, hice salat, me pasé el salat, estoy haciendo salat, y una persona cualquiera, no sé quién, pero sé que era cristiana porque yo le miré, sabía que era cristiana, yo sabía que era cristiana. Se puso la ropa como yo, se puso a mi lado y hacía como yo, estuvo rezando conmigo igual que yo. Sí. Entonces ese sueño se me quedó y dije, ¿por qué una cristiana se acerca y hace salat conmigo y yo que soy musulmana no lo hice? Entonces me sentí como que yo era un poco hipócrita, me sentí como hipócrita, que dejaba el salat y una persona cristiana lo hacía conmigo. No sé, me sentí mal, sentí mal mi corazón, ¿me entiendes? Y no sé, digo, ¿significará algo? No sé, me quedé con la duda, sí, y ahora mismo he venido de vacaciones a Madrid y estoy mirando este programa y digo, pues voy a preguntar, ¿son sabios? ¿Sabrán algo? ¿O me darán una idea? No sé. Es importante. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hace, hermana, con su reza? ¿Ahora lo respeta o no? Esto. ¿El qué? Sí, pero sí, hago en el horario y eso. Vale. ¿Me entiendes? Porque me sentí mal, ¿me entiendes? Me hizo reflexionar. No sé, lo vi así yo. No sé si o lo veo de otra perspectiva, no lo sé. Barakallahu fik. Su pregunta es más bien acerca del significado de ese sueño, ¿no? Sí, Barakallahu fik. exactamente. Muy bien, Barakallahu fik. Jazakallahu Allah khair. yabarak. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bueno, antes de contestar a esta hermana, que no sé si podremos contestar porque realmente no nos dedicamos a interpretar los sueños, pero inshallah quizá la podemos aconsejar en algún sentido. Vamos a seguir con estas preguntas y pasamos ya a las preguntas planteadas en las llamadas, inshallah. Nos dice también la misma hermana, otra pregunta es sobre Ramadán a la hora de comer a la mañana, o por la mañana mejor dicho. Yo antes comía hasta el Fajr, hasta digamos la hora del Fajr, hasta oír el adán del Fajr, nos dice, y mi marido siempre me obliga a dejar de comer cuando es el imsak, que es anterior al adán del Fajr, porque dice que es obligatorio parar. ¿Qué debemos de hacer? Y muchísimas gracias. Ese concepto del imsak, ¿cuándo hay que dejar de comer? ¿Cuándo empieza, digamos, la abstinencia? ¿Cuándo empieza el imsak? El imsak es la abstinencia, dejar de comer y beber. Sí. Jurídicamente, cuando definimos el ayuno, decimos que es el imsak an shahwatay al-batni wal-fajr min tulu'i al-fajr ila ghurub ash-shams. Es abstenerse de comer y beber y de mantener relaciones sexuales en el ámbito del matrimonio desde el alba hasta el ocaso. El tulu' al-fajr es el alba. También tenemos hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unos sahaba preguntaron, tenemos el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que menciona el fajr al-sadiq y el fajr al-kadhib. La llamada de Abdullah ibn Maktum, que es el primer muezzin que avisaba de la cercanía de la entrada del tiempo, que decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa no permite el rezo, pero sí permite la comida. Y la llamada de Bilal radiyallahu anhu arda, que sí permitía el rezo y no permitía la comida. Y preguntaban cuál era la diferencia, cuál es el margen de tiempo entre las dos llamadas. Tenemos varias narraciones. Y también tenemos la pregunta del sahabi, que cuánto tiempo dejaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de abstinencia antes de la llamada de la oración, y le dijo uno de los sahaba que eran el tiempo que valía para la recitación de 50 alea. Hay algunas escuelas jurídicas que han valorado o estimado ese tiempo de 50 aleas, pero 50 aleas, ¿de qué tipo de suras? De las suras cortas,
que hay suras que son de 50 aleas que las puedo recitar en 3 minutos o 4 minutos. Y hay otras 50 aleas que son muy largas que me llevarían un tiempo de prácticamente 20 minutos o 40 minutos o incluso más. Entonces el tiempo estimado para ciertas escuelas jurídicas, incluso por ejemplo en países islámicos como puede ser Marruecos, en el mismo calendario ponen el horario del imsak, que son más o menos unos 20 minutos antes de la llamada de la oración, y dan a entender a la gente que es obligatorio de parar de comer y dejar un margen de 20 minutos. No. El tiempo del imsak es hasta el adán del fajr. Eso es lo correcto, porque tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si uno tiene en su mano un vaso de agua y escucha la llamada del muezzin, que no deje de beber, que beba tranquilamente y que termine, que satisfazca, aunque esté oyendo el adán, su sed, y luego, porque Allah subhanahu wa ta'ala por un minuto o dos no nos va a tener en cuenta ese tiempo. No es que nos alarguemos y nos excedamos en el tiempo, pero no depende de si ha empezado la llamada en tal minuto y tal segundo, sino es más o menos la franja horaria, la entrada del fajr. Entonces podemos comer y beber hasta el tiempo de la llamada del fajr. Inshallah. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono a la hermana Esther desde Francia. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Adelante. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, es que el día 1 tengo una operación de miopía. Sí. Y como pilla el Ramadán, no sabía si tenía que ayunar o no. Ajá. Sería una intervención quirúrgica y conlleva anestesia, etcétera, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé exactamente. ¿Y si es por láser o...? Con láser. Sí, vale, anestesia local, entonces, sí. Vale. Barakallahu fik, gracias. Salam alaikum. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, salam alaikum. Bueno, antes de pasar con las preguntas, la pregunta de Esther en este caso, teníamos algunas preguntas, digamos, pendientes. El hermano Bilal desde Barcelona nos preguntaba acerca de algunas publicaciones que se hacen en Facebook acerca de las reliquias, se puede decir, del profeta sallallahu alaihi wasallam. Se publican fotos de su bastón, de su turbante, de sus sandalias, etcétera, etcétera. ¿Qué le podemos aconsejar al hermano? ¿Son realmente auténticas o qué? Y la misma línea que hemos dejado al principio del programa. Sí. Nunca podemos atribuir algo al mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, sin tener la certeza de la gente experta. Hoy mismo, hoy en día, para ser claro, hay todo un departamento, tiene la etiqueta de casi un gobierno en Arabia Saudita, sobre todo los asuntos de la mezquita del profeta Muhammad y todo lo que está relacionado con el legado de nuestro amado y querido mensajero Muhammad. Tiene un inventario, se puede decir, de... No, está todo registrado. Sí. Si algo no sale de este, digamos, departamento de la mezquita del Masjid Nabawi, pues la verdad no tiene ninguna credibilidad. Y mucho menos esto lo que está ahora corriendo por las redes sociales es totalmente falso, es una burla, incluso es algo que deja la imagen de nuestra región islámica algo relacionado con el chamanismo, con las supersticiones. No, lo que debemos amar y seguir es al profeta Muhammad y su sunna auténtica, nada más. Aquí insistir en un aspecto que es técnico, ¿no? Muchas páginas lo que pretenden a través de ese tipo de acciones es darle difusión a su contenido y subir el share de los seguidores. Cuando te obliga, cuando te pone una imagen, si es inadmisible que pases y no pongas un comentario, si te gusta, si amas al profeta, dale al me gusta. Claro que si amas al profeta, claro que le amamos. Entonces, cuanto más me gusta, más difusión a la página y comercializan esa página y tienen, digamos, ingresos por la publicidad. Lo que debemos de hacer cuando veas esa imagen, no hagas caso, ni tú no vas a hacer simplemente rezo cuando te lo diga una persona en Facebook. Nosotros hacemos el salah porque Allah subhanahu wa ta'ala nos lo ordena, no es porque me lo ordena una persona. Cuando veo ese tipo de fotos, ni hago el salah ni le hago caso a esa persona porque le tengo que llevar la contraria. Ese es mi deber como musulmán, es no darle pie a ese tipo de difusiones y no darle pie a ese tipo de farsantes y ese tipo de... tenemos al hermano Ahmed desde Ceuta que nos quiere preguntar algo. Salam alaikum wa rahmatullah. Hermano Ahmed, salam alaikum. Alaikum salam. Adelante, hermano. Sí, y mi pregunta era, resulta que yo estoy casado con mi señora aquí en Ceuta, que es conversa. Sí. Llevamos 10 años, pero el primer rito que hicimos se fue por lo civil, casarnos por lo civil. Sí. Y llevamos ya 10 años casados, pero yo sigo con esa misma
Sigo casado por lo civil, no he hecho lo que es el Kagduzda. Okay. Yo mi pregunta es la siguiente, si es halal mi matrimonio, tengo que hacerlo por el rito islámico también. Muy bien. Si es válido su matrimonio tal cual está o si tiene que hacer el matrimonio, digamos, ante los urdul, los juristas islámicos. Bueno, antes de pasar a la pregunta del hermano Ahmed, inshallah, contestamos a la pregunta de la hermana Leila de Madrid, que nos contó su sueño acerca de salat, de dejar de hacer salat al Isha y salat al Maghrib. Yo dije que realmente no podemos interpretar o pretender interpretar los sueños, pero ¿algún tipo de consejo en este sentido? Sí, este programa ya tú lo has dejado muy claro, no es un programa de interpretaciones de sueños, aunque también hay que entender que los sueños islam son de tres tipos. Algo que es una buena noticia, que pues Allah nos avisa de una manera u otra. Otro tipo de sueños es un problema, digamos, que tenemos así como complejos y por la noche pues salen. Preocupaciones diarias. Preocupaciones y está uno súper cargado y por la noche quizás le llaman nuestros sabios hadithun nafs. Y tercero es hadithu shaitan, pues algo del maldito Satanás. Pues de ahí algo si es bueno, pues nos anima, nos da una buena noticia, nos aconseja nuestro amado y querido mensajero de la paz y con él de contarlo a alguien de confianza, devoto, piadoso, pues virtuoso, para que nos interprete de la mejor manera posible. El otro, pues levantarse por la mañana y girarse a la izquierda y escupir sin saliva 3 veces y decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim, me refugio en Allah subhanahu wa ta'ala del maldito Satanás, y no nos va a hacer ningún daño. Y ahí está, no hay que darle más. Sí. Pero para el caso de la hermana que Para el caso de la hermana a mí me preocupa que la hermana tenga más interés en saber lo que puede significar un sueño y no se preocupa por el estatuto legal de dejar rezos obligatorios, de abandonar un pilar del Islam. Los hermanos se deben de preocupar por su estado con Allah subhanahu wa ta'ala, por aprender lo básico, lo que le compete como responsabilidad individual ante Allah subhanahu wa ta'ala, antes de buscar en los detalles de los sueños, etc. Al menos es una señal de Allah subhanahu wa ta'ala advirtiéndole de que lo que está haciendo está muy mal y debe de volver y rectificar ese rezo. Y si el sueño le hablaba de una persona cristiana que estaba en la misma línea que ella, tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos dice al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman taraka fahuwa kafir. Ciertamente la diferencia que tenemos entre nosotros y los no musulmanes es el abandono de rezo. Cuando lo abandonamos pasamos a ser no musulmanes. Bueno, nos quedan un par de minutos y nos quedan 2 preguntas. La pregunta de la hermana Esther de Francia, que se la dirijo con tu permiso, hermano Sofía, al hermano Mohammed, porque controlas bien los temas, digamos, médicos. Tiene miopía, va a tener esa intervención, ¿eso invalida su... Esa intervención solamente precisa de una anestesia local. La anestesia local no invalida el ayuno, puede llevar el ayuno perfectamente sin ningún tipo de problema, salvo si tiene que tomar alguna medicación o no se encuentra del todo bien, puede faltar ese día y luego recuperarlo. Pero si simplemente es por la anestesia local y aparte es una intervención quirúrgica solamente a través del láser, no afecta al ayuno. Aquí la pregunta del hermano Ahmed desde Ceuta, que nos dice que lleva 10 años casado por lo civil, es decir, en un registro civil local, y nos dice si su matrimonio es válido o tiene que hacerlo por, entre comillas, lo islámico. Normalmente siempre hemos dejado claro que el matrimonio islámico, las condiciones ya son muy claras. 2 testigos, el wali, el tutor, representante de la mujer, la dote y un acta matrimonial. En este caso, no sé si de estas condiciones, qué es lo que se ha cumplido o qué es lo que no se ha cumplido. Me imagino en el registro civil por lo menos hay 2 testigos, aunque yo, en mi opinión personal, le recomiendo pues, que se acerque al notario musulmán más cerca, en Ceuta al-Hamla hay varios, y que haga otra acta nueva para que se quede con su conciencia, con su din y con su familia tranquilo, inshallah. No obstante, su duda es acerca de esos 10 años. No, sí, es un contrato totalmente válido, el matrimonio civil es totalmente aceptado jurídicamente en el aspecto islámico. Es recomendable que lo convalide por las implicaciones que tiene, digamos, administrativas y religiosas, de caso de los divorcios, la herencia, etcétera, pero como acta jurídicamente es totalmente aceptable, su matrimonio es legal y son marido y mujer desde hace más de 20 años o 10 años o lo que sea. Sí.
Barakallahu fik. Y una última pregunta muy rápido, nos dice la hermana Sara acerca de decir Sadaqallahu al-Azim después de la recitación del Corán, que si es bid'a o no. No es una sunna. No es que sea una bid'a, no es una sunna, no es que el profeta Muhammad sallallahu lo practicaba como tal. No tenemos un hadith que dice que decir Sadaqallahu al-Azim a la hora de terminar la recitación es una sunna y tiene alguna virtud y tenemos una recompensa, pero el decirlo no es una bid'a, ni es un munkar, ni es haram. Es algo que es permitido, se puede hacer, se puede recurrir a ello de vez en cuando y a veces no, y se puede decir siempre, inshallah. ¿Alguna gente lo ve mal si no lo dices al terminar el Corán? No es obligatorio decirlo, y si lo dices no tienes ninguna virtud, y si lo dices no incurres en ninguna falta. Con eso ya llegamos, digamos, a los 60 minutos que tenemos. Solo me queda daros las gracias. Muchísimas gracias, Barakallahu Fik, Mohamed Said, por todas las aclaraciones, y Tawfiq, Barakallahu Fik, que Allah subhanahu wa ta'ala te bendiga por todas las explicaciones, y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos una vez más. Inshallah les vemos de nuevo este jueves que viene con nuevas preguntas y nuevas explicaciones que esperamos de todo corazón que os sirvan, inshallah, de ayuda y de orientación en sus vidas diarias. Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga y que pasen una maravillosa semana. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص